Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues vamos con un tema más y ya viene lo que es nuestra evaluación para el curso. Así que pues bueno, de antemano deseo que su evaluación sea lo más positiva posible y puedan presentar la mejor cantidad de argumentos y obtener una calificación satisfactoria que refleje el verdadero aprovechamiento académico que ustedes tuvieron durante este transcurso. Bueno, permítanme empezar a proyectar lo que es la segunda parte de este tema, que es de Incoterms. Y bien, vamos a esperar a ver si ya podemos visualizar la pantalla en la sesión. Bueno, ya creo que ya se está pudiendo ver. Sí, entonces empezamos a platicar un poquito la sesión anterior de que eran, que básicamente son los instrumentos de responsabilidad entre comprador y vendedor. Que mayormente están enfocados al tema del transporte marítimo, pero pues también teníamos otros elementos también a revisar aquí al respecto. Entonces, el primero de todos será el X-Works. Recuerdo que platicamos cómo funcionaba. Y bueno, Incoterm representa solamente la responsabilidad del vendedor de entregar en la puerta de la fábrica para que el comprador se encargue de hacer todo el proceso de llevar la mercancía hasta su destino final. Entonces es como la forma más simple de todo este asunto como tal. Entonces los gastos a partir de ese momento corren a parte del comprador. El vendedor solamente se encarga de poner la puerta de su fábrica y el comprador se encarga desde el tema de la recolección hasta el entregarlo al destino final como tal. Aquí puede haber cruce de distintas formas de transporte, como el transporte terrestre, marítimo, de ferroviario. Puede existir esta, digamos, combinación de los mismos. El primero que tenemos, bueno, después del Xworks empezamos, es el único de la letra E. Nos vamos con la letra F, que es Franco al costado del buque, el FAS. Free as sight, básicamente. Entonces, en esta está enfocado más al tema del transporte marítimo. Recordemos que existen dos lugares de la aduana de exportación y la aduana de importación, por donde pasa. Y por supuesto que hay un tránsito en zona marítima o fluvial, en el caso que sea. Y aquí es donde corresponde. Entonces, se encarga para mercancías de carga o mercancías a granel, donde se depositan en ciertos puertos especializados, es decir, sobre todo en puertos marítimos, donde la mercancía solamente se va a llegar a entregar al costado del buque y ya. Esa es la responsabilidad del comprador. Es a partir de, bueno, el vendedor solamente lo entrega al costado del buque y a partir de ese momento la responsabilidad corre al comprador, es decir, la responsabilidad del vendedor crece un poco más. De hecho, vamos a ir viendo que la responsabilidad del vendedor va a ir aumentando poco a poco, poquito a poco. Pero aquí pues únicamente tenemos esa parte. Entonces, tenemos ese detalle respectivamente. Entonces, la responsabilidad de va aumentando, básicamente. Entonces, este, aquí nada más la responsabilidad del vendedor va a llegar hasta el costado del buque a partir de que se suba al buque, que vamos a entender por qué hay encontrarnos entre abajo del buque y arriba del buque a continuación. Pero si la responsabilidad del vendedor termina hasta el costado del buque, del comprador, desde hasta que se sube al buque hasta el destino final de la mercancía. Luego tenemos el FCA, el franco transportista indicado, que en este caso el vendedor va a entregar la mercancía en un punto acordado, pero dentro del país de origen, del país donde está el vendedor como tal. Y los costos del mismo se pueden situar hasta ese lugar como tal.
en el punto convenido. Entonces, podría ser, de hecho, se entiende mucho que es en el puerto de embarque. No es tanto al costado del buque, sino en el puerto de salida. Podría ser incluso antes de entrar al recinto fiscal o en un punto de transportación. Pero la característica de es que es en lugar convenido del país del vendedor, país de origen, ¿sale? Entonces, aquí todavía no manejamos ni flete, ni maniobras, ni seguros, ni nada. Solamente entrega en un lugar convenido del país de origen. Solamente. Perdón. Solamente eso. Perdón. Solamente esa parte. El franco a bordo o free on board, a diferencia del segundo que vimos, del franco costado del buque, el FOB, la responsabilidad crece un poquitito más del vendedor, al punto que la responsabilidad del vendedor termina hasta que esté a bordo del transporte, en este caso del barco. Entonces la mercancía se entrega sobre el buque. Hasta ahí llega. En este caso, al costado del buque, la responsabilidad llegaba solamente, disculpen, hacia lo que era en este caso, un costado. Y aquí sí ya la famosa garrita, como en la película de Toy Story, es cuando llega hasta arriba como tal. Entonces, el costo del transporte lo va a subir el comprador como tal. Y en este caso, para carga general, sobre todo para barcos, sobre todo para mercancía, que se entrega ya y la responsabilidad llega. Perdón, no estoy enfermo. Ya tengo algunas semanillas. Disculpe. Hasta que esta mercancía se entrega hasta el bordo, es decir, a bordo del buque, hasta arriba. Y ahí se acaba. La diferencia entre franco acostado y como dice un dicho popular, del plato a la boca se cae la sopa, porque la mercancía puede tener alguna afectación en el ínter en que la suben al barco, y ahí es donde conlleva el riesgo de la mercancía y lo que asume cada parte, tanto el comprador como el vendedor en esa parte. Luego tenemos las letras, en este caso C. Ya dejamos las F de los francos o free. Aquí vamos a entrar con costos. Entonces, costo flete en el puerto de destino convenido. Entonces aquí ya tenemos dos elementos. El vendedor, literalmente, como aparece dentro de lo que son los datos de la Cámara de Comercio Internacional, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluyendo el transporte principal hasta el puerto de destino, ¿sale? Es decir, los costos van hasta el puerto de destino de parte del vendedor. Sin embargo, el riesgo de lo que le llegara a pasar a la mercancía solamente va a llegar del parte del vendedor justamente hasta lo que es, en este caso, la mercancía se sube al buque como tal. Es decir, riesgo hasta que se sube al buque, costo hasta que llega al puerto de destino. Es decir, aquí tenemos dos conceptos. El costo, en este caso, puerto destino, riesgo hasta que se sube al buque desde el país de origen. Es decir, el riesgo de la mercancía del parte del vendedor ya no se va a tomar en la transportación hasta el puerto de destino. Solamente el riesgo va a ser hasta que se suba al buque. Es como el anterior, como el franco a bordo del buque. Pero aquí hablamos también de los costos, también, donde se llega hasta, hasta el puerto de destino. Una disculpa, básicamente, en esa parte. Entonces, aquí tenemos dos conceptos: riesgo y costo. Riesgo a bordo del buque de parte del vendedor y costo de parte del vendedor hasta el puerto de destino como tal. Luego tenemos otra letra P, que es carriage paid to, es decir, transporte pagado hasta, en este caso, a un lugar de destino convenido.
Entonces, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal como tal, del vendedor hablando, hasta que la mercancía llegue a un punto conveniente. Ya no hablamos de un puerto, sino un punto al interior del país de destino, del costo. Y el riesgo, en este caso, de la mercancía se va solamente ni siquiera se habla cuando se sube al buque, sino que esta se entrega la mercancía del país de origen. Es decir, aquí ya tenemos otro concepto. Costo en un punto de entrega que no sea a lo mejor en el puerto, un punto de entrega en el país de destino del costo y el riesgo en un punto de entrega del país de origen. Entonces aquí ya cambia el concepto. Riesgo, punto de entrega, país de origen del vendedor. Costo, punto de llegada, país de destino del vendedor. Y en ese caso el comprador se va a hacer cargo ya después de que éste se encuentra en el país de destino. Entonces, riesgo, país de origen, costo, país de destino. Luego tenemos otro concepto que es el CIF. Costo, seguro y flete. Hablando de flete internacional. Entonces, aquí hablamos de el riesgo en este caso, el vendedor se hace cargo de todos los costos del transporte principal y del seguro hasta el puerto de destino. Aquí ya la responsabilidad del vendedor crece un poquito más, hasta el puerto de destino. En este caso, el seguro lo contrata el vendedor. Por aquí hablamos ya de un seguro. El beneficiario siempre va a ser el comprador. Aunque en este caso el comprador tendría que pagar, en caso de algún siniestro, tendría que pagar un deducible. Pero aún así, la póliza sale, aunque la paga en este caso el vendedor, pero el beneficiario va a ser el comprador. En caso de que ya la quiera ejercer, pues ya el comprador tendrá que pagar la prima respectiva, como en todo seguro. Entonces, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra. Aquí sí ya el riesgo es, otra vez hablando de que está sobre el buque. Costo y seguro de la mercancía en este caso sería hasta el puerto de destino, pero el riesgo es hasta que está a bordo del buque en el inter que llegaría al destino como tal. Y aquí de igual manera, pues bueno, este está enfocado también al al transporte marítimo. Es donde tenemos esta parte. Entonces, costo, seguro y flete. Riesgo de la mercancía a bordo del buque de salida del puerto de destino de parte del vendedor. Costo y seguro lo sigue pagando el vendedor hasta el puerto de destino, donde el costo del seguro lo paga el vendedor y el beneficiario de la póliza es el comprador. Aquí hablamos de otra variable que es el seguro, que es donde amplía también aquí las atribuciones y las responsabilidades del vendedor que poco a poco van creciendo conforme vamos avanzando. Luego tenemos el Carriage and Insurance Paid, transporte y seguros pagados hasta, y aquí a diferencia es de un destino del país de destino del lugar convenido, que no precisamente puede ser un puerto. Entonces el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal, que en este caso sería el marítimo, que aunque aquí también podríamos entrar en terrestre, ferroviario y en aéreo. Y el seguro de la mercancía hasta un lugar en este caso del país de destino, un punto convenido. Entonces el riesgo se va a transferir al comprador al momento en que se entrega la mercancía al transportista del país de origen. Aquí hablamos ya de la diferencia acá, que hablamos de transporte, porque aquí ya entran las otras formas de transporte internacional. Aunque el seguro lo contrata el vendedor, igual que el anterior, el beneficiario siempre va a ser el comprador. Entonces, aquí la variable del anterior es que hablamos del costo y seguro en un lugar del país destino y el riesgo ya se transfiere al transportista que hablamos que puede ser marítimo, aéreo, terrestre o ferroviario. Ya entra aquí la polivalencia o la multimodalidad del transporte. Es decir, aquí ya podemos ya tener no nada más solamente el transporte marítimo, sino ya podemos tener otras formas de transportación que podrían ser atractivas e interesantes para este punto. Luego vamos con la letra D. Ya pasamos de la C, que es costo, a D, que significa delivery, que es la entrega.
aquí solamente hablamos que el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, que aquí no es tan obligatorio, aunque sí es deseable, como he mencionado en clases anteriores, hasta que la mercancía se coloca en la terminal. Aquí tiene que ser en un puerto, terminal aérea, terminal ferroviaria, terminal aeroportuaria o terminal marítimo. A fuerza es terminal, ¿sale? Delivery at terminal. Entonces, los riesgos, los costos, los asume el vendedor hasta que se entrega en el país de destino en una terminal. Ojo, porque se puede confundir con el que viene, que es el DAP. El DAT es entregado en terminal solamente. Ojito, y lo repito, y seré insistente, solamente en una terminal, no más. Es decir, se entrega en terminal. No puede ser otro lugar del país de destino, sino solamente una terminal. ¿Sale? Como tal. El que sigue, vamos a tonarlo, como es muy parecido al anterior, que es terminal, pero aquí hablamos de lugar. La diferencia es en el DAP, que en este caso el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, y todos los riesgos de la mercancía que se ponga a disposición del comprador, en este caso. Pero en este caso existe también la multimodalidad, y el lugar donde se entrega es un lugar en el país de destino, no es terminal. Aquí puede ser en un almacén, en un CEDIS, inclusive puede ser en un cruce de andenes, puede ser inclusive en un traspaleo de 2 unidades terrestres donde se pasa la mercancía de un lugar a otro. Entonces aquí solamente es en un lugar del país de destino. Y este también sigue siendo un transporte de igual manera multimodalidad, también como lo que habíamos visto anteriormente. Aquí ya tenemos esa parte. Perdón. Por último tenemos el que es opuesto al primero, al Ex-Works. Es la antípoda, que es Delivery Duty Paid, es decir, entregado con derechos pagados, es decir, con duty pues, es impuesto, todos los impuestos pagados. Aquí es el opuesto al Ex-Works, donde el vendedor solamente entregaba la puerta y el comprador se hacía cargo de todo. Aquí el vendedor se va a encargar de todos los gastos operativos, de las responsabilidades, en este caso, de los costos, si es que se llegan a contratar como tal, y en este caso los gastos de importación, hasta que la mercancía llegue al destino convenido en el lugar del país del comprador, que generalmente es a las puertas, ahora sí va a ser al contrario, en las puertas de la bodega, de la fábrica o del lugar donde el comprador lo requiera. Aquí también puede existir cruce de multimodalidad de transportes como tal, puede existir esto con combinación de transportes al respecto. Entonces es lo opuesto al primero, que es el Ex-Works. Es así como que la parte opuesta como tal. Los gastos de aduana de importación los va a asumir el vendedor. Es decir, todo lo hace el vendedor y el comprador pues básicamente lo va a recibir en la puerta de su empresa como tal. ¿Sale? Entonces el comprador no va a hacer ningún tipo de trámite, el vendedor hace todo. Es el opuesto al primero. El DDP es el opuesto al Ex-Works. Igual hablamos como letra D. Sigue siendo delivery, que es ni más ni menos entrega. Es lo que tenemos. Bueno, espero que vayamos siguiendo esta parte. Digo, de todos cualquier cosa, duda que llegue a existir respectivamente, pues bueno, pueden consultarme con toda la libertad y la confianza que pueda hacer. Entonces, para concluir esta parte, veamos los puntitos. En el caso del Ex-Works, el primero, solamente el punto verde tenemos que es de parte del vendedor, en donde se entrega la mercancía y ya. Y los puntos rosas es todo lo que hace el comprador. ¿Sale? Entonces, diferencia lo que es el DDP,
donde ya todos son puros puntos verdes, donde el vendedor se encarga de todo. Aquí hablamos y vemos en esta forma más fácilmente cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, del comprador y el vendedor. Entonces, vamos a ver este caso rápido. Ya se los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo contesten. Si pueden hacérmelo llegar, se los voy a agradecer bastante. Entonces, el 5 de enero del 2015, por eso son encontrados 210, un barco encalló con 1.400 autos de lujo en la zona portuaria. Entonces, bueno, lo retomamos. Pero, por ejemplo, tenemos aquí un importador compra un colectivo mediante el Incoterm Delivery Terminal. Al arribar al puerto de destino realiza maniobras incorrectas, en este caso el importador, quedando la mercadería en situación complicada, como vemos en la imagen, es decir, pues casi cayendo al mar. Debe contratarse un barco especial con grúa para acomodar la carga y llevar al muelle. Aquí hablamos de quién asume los costos. Si hablamos de un importador, pues bueno, compra utilizando el Delivery Terminal y hablando del puerto de destino. Pero bueno, ahí se los dejo para que ustedes la puedan contestar y ojalá me la puedan hacer llegar, por supuesto, la respuesta. Entonces tenemos aquí otro caso. Dice, antes de llegar al puerto de Buenos Aires, en Argentina, un barco naufragó perdiendo 7 contenedores que traslada. 4 de los 7 fueron rescatados a través del trabajo de buzos y de equipos especiales, cuyo costo fue de $500 por contenedor. Perdón, no he podido dormir bien por mi enfermedad. Cuyo costo es de $500 por contenedor. Muy barato, por cierto. Los 3 perdidos fueron comprados bajo el Free on Board, el costo Insurance Rate o el DDP, Delivery Duty Paid, mientras que los recuperados fueron comprados por DAT y DAP. Ya me contestarán ustedes quién tiene la responsabilidad en cada caso. Vamos a leer este caso, también es interesante, es 2017. Los pasajeros del Norwegian Dream, siempre la palabra noruego me cuesta trabajo en inglés, Norwegian Dream, anclados en Montevideo, en Uruguay, tras el choque del crucero con una barcaza, anunciaron una catarata de juicios contra el Norwegian Cruise Lines por el pésimo trato que en este caso se asegura que recibieron de la tripulación. 250 pasajeros del crucero de lujo Norwegian Dream protestaron ayer en la pie de la escalinata de ingreso al buque sobre la branda de babor, es decir, en este caso de uno de los lados del barco, mientras el personal de la compañía Tsakos recuperaba el hueco que dejó en la proa, en la parte de enfrente del barco, el choque con la barcaza que transportaba automóviles y contenedores. Aunque no fueron rescatadas 10 camionetas Suzuki Grand Vitara 0 kilometraje en Montevideo, con valor de $31,600, que está en el fondo del río con 3 contenedores. Entonces, el Norwegian Dream estaría zarpando del puerto hoy a las 1,600 horas, según lo último que se comunicó de los pasajeros. Una vez que concluyen la tarea de reparación de la proa, de la parte de enfrente, que resultó dañada desde la línea de flotación hasta la barandilla principal. Y ya ustedes me dirán qué procede aquí en este caso. Pero bueno, pues bueno, hasta aquí tenemos el día de hoy esta plática. Esto es lo que presentaría el día de hoy. Pues bueno, solamente queda decir, espero saber ustedes pronto y en mi caso, pues recuperarme para poder estar bien al 100 con ustedes. Mucho éxito con su evaluación. La maestra Itzel ya les estará haciendo llegar pues todas las indicaciones de lo que viene y demás. Y pues bueno, seguimos en contacto, muchachos. Pues muchas gracias por la atención. Les agradezco mucho. Saludos.